Bueno, en este video vamos a ver la multiplicación de fracciones. Vamos a resolver algunos ejercicios para que sepan cómo se hace. Aquí tenemos la siguiente fracción de 2 cuartos por 3 cuartos. Para hacer la multiplicación, lo que tenemos que hacer es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, nos quedaría como 2 que multiplica a 3 sobre 4 que multiplica a 4. Esto sería igual a 2 por 3 nos daría 6 sobre 4 por 4, 16. Aquí si podemos simplificar la fracción, lo hacemos. Si no, así ya nos estaría dando un resultado la fracción. ¿Sí? Vamos a resolver otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos un medio por 2 quintos. Igual, como nos dice la regla, tenemos que multiplicar numerador por numerador, es decir, 1 que multiplica a 2 sobre el 2 que multiplica al 5. Entonces esto sería igual a 1 por 2 nos da 2. 2 por 5 me da 10. Aquí si se fijan nos da 2 décimos y esta fracción la podemos simplificar como dividiendo entre 2 el 2 y dividiendo entre 2 el 10 y nos quedaría 2 entre 2, 1 sobre 10 entre 2 nos quedaría 5 y el resultado sería un quinto. Si se fijan aquí simplificamos la fracción. Ahora tenemos las siguientes fracciones de distinto denominador. Vamos a resolver la multiplicación de fracciones y nos quedaría de la siguiente manera. Sería 1 por 9, 1 que multiplica a 9. Esto sobre 3 que multiplica a 16. Y esto nos daría igual, 1 por 9 me da 9 sobre 3 por 6 me da 18 y llevamos 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. Me daría 48. Si podemos simplificar la fracción, pues buscaríamos un número que nos pueda dividir toda esta fracción. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Ahora tenemos 3 términos o 3 fracciones. La regla no cambia. Tenemos que hacer lo siguiente. Multiplicamos numerador por numerador y numerador por numerador. Es decir, nos quedaría como 3 que multiplica a 1 que multiplica a 2 sobre 2 que multiplica a 2, 2 por 2, luego por 3. Y esto sería igual a 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, sobre 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Si se fijan aquí, nos queda 6 doceavos y esto lo podemos dividir entre 6 y entre 6. Entonces nos quedaría 6 entre 6, 1, 2 entre 6, 2. Entonces 6 doceavos es lo mismo que un medio. Y ustedes se preguntarán por qué 6. Bueno, se divide entre 6 ambas partes para porque es el número que le queda a la medida al 6 y al 12.
También otra explicación que tenemos es que cuando tú divides entre un número, tienes que hacerlo en ambos lados. Es decir, si aquí lo divides entre 2, acá también tienes que poner 2. Si pones 3 acá en el numerador, también debes de poner 3. ¿Esto para qué? Esto para que se conserve la igualdad de la fracción y no la alteras. Si algunos de ustedes así lo quiere, en un futuro les haré un video explicando este razonamiento para que entiendan un poco más a detalle las fracciones. Ahora vamos a resolver otro ejercicio de multiplicación donde igual son 3 términos y vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos el 1 que multiplica al 2 y esto que se multiplica por 1. Luego tenemos el 4 que multiplica a 5 y que multiplica a 2. Como podrán darse cuenta, en la multiplicación multiplicamos numeradores y quedan arriba y luego multiplicamos denominadores y quedan abajo. Entonces esto sería igual a 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, sobre 4 por 5, 20, 20 por 2 me da 40, me da 2 cuarentavos. Si se fijan, esta también la podemos simplificar dividiendo entre 2 ambas partes, es decir, 2 entre 2 me da 1 y 40 entre 2 me da 20. Entonces mi resultado aquí fue un veinteavo en la multiplicación de esta fracción de 3 términos. Si te sirvió este video, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Si tienes dudas del tema que explicamos, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También puedes pedir la clase en línea del tema que quieres aprender, dejando la petición en la caja de comentarios.